Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Una vez más bienvenidos a Como Cordón de Tres Hilos. No podía entender cómo la sabiduría humana podía despreciar la sabiduría divina. No podía entender cómo los sabios, eruditos, intelectuales, cómo los que desarrollan capacidades intelectuales, los que acumulan riqueza, los grandes empresarios, las grandes multinacionales, las grandes mentes desarrolladoras de ciencia, tecnología y de sabiduría educativa, académica, podrían no entender la sabiduría que viene de lo alto, mientras que los pequeños, los humildes, los que se abajaron, los que entendieron que había que postrarse a los pies del pesebre, un pesebre lleno de estiércol, donde se abajó Dios, los que se abajaron hasta el pesebre, adoraron al Señor en el pesebre, se humillaron, incluso sin saber leer ni escribir, sin tener grandes capacidades intelectuales, logran descubrir la ciencia y la sabiduría que no es de este mundo, que viene de lo alto. La ciencia insondable y la sabiduría que viene de Dios. ¿Cómo es posible que los sabios, eruditos y entendidos no puedan entender lo que los pequeños, sencillos y humildes sí pueden entender? San Lucas, capítulo 1, versículo 46 al 56. María, la magnífica, el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Proclama mi alma la grandeza del Señor y se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su esclava. Hazte humilde, humíllate y hazte esclavo del Señor. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios, a los que se resisten de corazón, a los soberbios de corazón, que aún teniendo grandes capacidades intelectuales no han descubierto que esos son los dones y los talentos que el Señor les dio para ponerlos al servicio de los demás. Y siguen creyendo que son sus propias capacidades y siguen creyendo que son sus propios dones. Mientras no entiendas que la sabiduría que tienes no te pertenece, sino que es sabiduría dada, donada, gratuidad de Dios para tu vida, seguirás siendo sabio, pero siendo soberbio y resistiéndote a la sabiduría de Dios. Por eso jamás podrás entender la sabiduría que viene de lo alto, que se hace humilde con los humildes, se abre y se entiende con alguien que ni siquiera sabe leer ni escribir, pero se resiste a los que se resisten a Dios, se resiste a los que se creen superiores a Dios, se resiste a los que creen que con su intelecto y su sabiduría pueden despreciar a Dios. Sigue diciendo y enseñándonos la Santísima Virgen María. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos, cierro con esto, a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Palabra del Señor. ¿Cómo es posible? No puedo entender, dice alguno, no puedo entender aquellos que se resisten a entender la sabiduría de Dios. No puedo entender cómo a los hambrientos los colma de bienes. Si están hambrientos, ¿cómo los va a colmar de bienes? Si son pobres, si no tienen ni siquiera para bañarse, para comer 3 platos de comida al día, para vestirse, no tienen un trabajo, un techo. ¿Cómo es posible que a los hambrientos los colme de bienes, a los pobres los colme de bienes? No, aquí, mijo, allá en el cielo, el Señor habla, la Virgen María habla, allá en el cielo los colmará de todos los bienes. Mientras los que fueron ricos aquí, que no se humillaron y se resistieron a la sabiduría de Dios, mientras por sus ojos pasaron muchos hambrientos, con sus riquezas no fueron capaces de servir y servirles. Mira lo que les pasa. A los ricos los despide vacíos, al fuego eterno, al infierno, porque aquí tuvieron todas las riquezas, tuvieron toda la sabiduría que aprovecharon solo para sí y no fueron capaces de disfrutar con los demás. Por eso el Señor se resistió y ni siquiera pudieron, por su altivez, por su arrogancia y por su propio ego, que se resistieron a conocer a Dios, se resistieron a humillarse hasta el pesebre donde se humilló el Señor. A esos que se resistieron,
a humillarse delante del Señor, el Señor se resistió para que conocieran la sabiduría encarnada, el verbo encarnado, la palabra viva, nuestro Señor Jesucristo. Mientras que alguien que sin saber leer ni escribir entendió perfectamente que solo humillándose podía descubrir los misterios más hondos, profundos e insondables de la ciencia divina que viene de Dios. Hazte humilde para que el Señor te levante y no te desprecie como a los ricos que se resistieron a conocer, a hacerse humilde, a amar, a adorar y postrarse en un pesebre donde el mismo Dios se abajó. Chao, que Dios te bendiga. La humildad es la ciencia de todas las ciencias. Chao, que Dios te bendiga.